Hola, soy Harlis y si nos estás escuchando por primera vez, bienvenido. En esta ocasión estamos presentando junto a la revista digital El Toque una serie de trabajos sobre varios negocios privados en La Habana que han incorporado en sus procesos de producción a algunas soluciones amigables con el medio ambiente. Los enlaces para ver los textos, fotografías y videos están disponibles en nuestro sitio web. En Cuba, 2011 fue un año caracterizado por reformas económicas. El presidente Raúl Castro presentó formalmente durante el sexto Congreso del Partido Comunista las medidas para la actualización del modelo económico. Entre ellas estaba permitir la compra y venta de viviendas y autos, la entrega de tierras para aumentar la producción de alimentos y garantizar su sostenibilidad, así como el otorgamiento de licencias para realizar el trabajo por cuenta propia en 178 actividades diferentes. En los 3 meses posteriores a ese anuncio, se concedieron unas 200.000 licencias laborales a particulares. Los cubanos estábamos retornando un poco tarde al universo de las microempresas y la competencia comercial. Sin embargo, si somos optimistas, pues podemos decir que teníamos a nuestro favor que en el mundo, durante las décadas de nuestra ausencia, se habían desarrollado y perfeccionado las técnicas de administración de empresas, publicidad, marketing, todo un arsenal de saberes para reducir al mínimo los errores y hacer así una mejor gestión de los negocios. Una de las prácticas que se ha vuelto tendencia a nivel internacional es la responsabilidad social empresarial, con sus siglas RSE, debido a que ayuda a incrementar las ventas y además permite atender de manera integral a una serie de requisitos favorables para clientes y trabajadores. Ernesto Rivero es un hombre de 49 años que no habla de responsabilidad social empresarial, así con todas sus letras, sino de la permacultura, del reciclaje del agua y de ser rentable. Ernesto vive a unos metros de la base de pesca de Cojímar, un pueblo del este de La Habana. Es un lugar silencioso y en ocasiones abrumadoramente solitario, donde apenas circulan las personas y mucho menos los automóviles. No obstante, allí, en medio de tanta tranquilidad, específicamente en el patio de su casa, Ernesto puso hace 5 años una fregadora de carros, que, según asegura, es completamente ecológica y no consume ni un solo litro de agua potable. El siguiente reportaje, escrito y producido por Heisy Guía, habla de cómo funciona esta planta y de los principios que llevaron a este hombre a abrir un negocio de características tan singulares. Yo no gasto agua y yo utilizo el agua, porque es verdad que utilizo miles de litros de agua, pero lo estoy reciclando. Este es Ernesto y nos dice que no gasta agua para lavar autos. Las fregadoras en Cuba consumen entre 150 y hasta 300 litros de agua en un solo automóvil, agua que va a parar contaminada al alcantarillado. Ernesto utiliza la misma cantidad, pero ideó un sistema que le permite filtrar constantemente esos litros de agua y volverlos a utilizar en varios clientes. Esto, increíblemente, trabaja con aguas residuales y trabaja con agua de lluvia. Porque al principio, como te digo, la necesidad, la fregadora, el principio de ella empezó con un primer aguacero. Hizo un piso, porque no era todo esto, era la parte de abajo de la rampa. Y entonces esos 25 metros cúbicos de agua, por gravedad, caían en una trampa de grasa. De la trampa de grasa la conecté con un filtro y el filtro a una cisterna de 5 metros cúbicos y después un tanque elevado y entonces creé un ciclo cerrado. Es sencillo, pero no se le había ocurrido a nadie. Bueno, Ernesto, no es tan sencillo. En realidad, para que él llegara a crear lo que llama un ciclo cerrado, tuvieron que pasar muchas cosas. Antes de que se instalara la planta, en el patio había un taller mecánico, un reflejo de la verdadera vocación de Ernesto y por muchos años el sustento económico de su familia. La historia de la ecológica es también la historia de los desafíos que ha ido asumiendo durante su vida.
Nació aquí en La Habana, estudió en la escuela militar, se hizo técnico de tanque y transporte. Y ya después de su vida militar tuvo algunos que otros trabajos pequeños así, y ya enseguida, no pasó mucho tiempo, se volvió cuentapropista porque sabía, siempre le gustó mucho la mecánica, además que tenía que ver con lo que estudió y demás, haciendo de mecánico de motos, que se especializó en la moto precisamente para ser bueno, porque él dice que cuando uno se especializa en algo es bueno en eso, y eso es muy real. Puedes saber de todo, pero cuando te haces especialista en algo eres sumamente bueno en eso. Y ya después dijo, bueno, voy a hacer algo que voy a cambiar de tener un overol y voy a lo mejor seguir con otro overol, pero a lo mejor voy a estar un poco más limpio, o voy a hacer un trabajo un poco más limpio, que no es tan limpio, porque al final los carros también son cosas que ensucian mucho, las vallas hay que fregarlas, tienes que, cuando limpias un carro por abajo siempre te cae suciedad arriba y demás. Esta que escuchamos antes es la esposa de Ernesto, Tamara. Es la madre de 2 de sus 3 hijos y ha estado a su lado por más de 15 años. Ernesto la ha involucrado en todos los proyectos que lleva a casa, unas veces como fiscalizadora y otras como apoyo emocional y físico. Han diseñado y construido juntos varias partes de la casa y de la fregadora. Cuando llegó con la idea y la fusionó de la construcción de la planta de fregado, yo lo vi como algo no muy lejano, porque como lo conozco y sé que él hace y trata en el menor tiempo posible y dentro de sus posibilidades hacer realidad su sueño, siempre dije, bueno, ya estoy loca por verla, pero empezó la fabricación, eso fue algo que, vaya, no estaba en los planes así inmediatos, al menos míos, porque estábamos construyendo la casa, agrandándola y reparando algunas cosas de la casa, y dijimos, bueno, ahora dejar esto que estamos haciendo, por eso digo que nunca acabamos, y ponerte a hacer la planta de fregado, lo vi un poco loco, pero bueno, como que siempre lo apoyo en todo. Bueno, vamos a esperar a ver que esto levante y empiece a funcionar, a ver qué da y cómo. Pero él siempre tuvo mucha fe en que iba a funcionar. Yo al principio tuve mis temores porque yo dije, ay Dios mío, además ¿dónde vivimos? En el lugar donde vivimos, que es bien apartado, ya lo ves ya, lugar que adoro, ¿no? Es un lugar muy apartado. Y dije, tendremos clientes para tal inversión, tendremos clientes que vengan a querer fregar el carro y demás. Pero en esto siempre tuvo mucha fe porque él dijo, sí, porque es que esta planta de fregado va a ser única. Y entonces yo creo que eso fue lo que yo dije, bueno, entonces si él dice que va a ser única, de verdad que va a ser única. De hecho, por lo menos en Cuba no conozco ninguna. Sé que en otros países de alguna forma se hace, ¿no? No exactamente igual con el mismo sistema. La fregadora, en efecto, no estaba en los planes de ninguno de los dos. Pero un amigo invitó a Ernesto a participar en un curso que impartía la Fundación Núñez Jiménez. El taller se realizó en una finca en Cojímar y era sobre la permacultura. Este concepto, desarrollado en Australia en la década de 1970 por Bill Mollison y David Holmgren, se define como un sistema holístico que intenta restaurar el daño causado por el hombre a la naturaleza, gestionando sus recursos de manera sostenible en una relación de beneficio mutuo. Algunos de los principios fundamentales que plantea son trabajar con la naturaleza, no en contra. El problema es la solución, mínimo cambio para el máximo efecto. Todo afecta a todo y el rendimiento de un sistema es teóricamente ilimitado. El curso que pasó Ernesto duró unos pocos días, pero el efecto en él fue significativo. Para hacer curso, al final la graduación es hacer un sistema, es decir, un plano, el plano base, que es lo que tú tienes en tu casa, en tu sistema como tal, tu patio, tú como lo quieras llamar, pero nosotros llamamos sistema, y es un plano conceptual. El conceptual es de lo que aprendiste, lo que tú quieres hacer, es decir, cómo tú te vas a transformar lo que tienes en base a las herramientas que cogiste, no lo que se te dio en el curso. Del grupo que a lo mejor uno de los más locos ha sido yo, porque invertí una casa de cantidad de dinero en esto terrible. Pero me he dado cuenta que son cosas que inviertes más, a la larga vas a tener mayor beneficio. Eso fue en el 2010. En el 2002, visualizando el problema del negocio, que yo era cuentapropista desde entonces, ya yo tenía el taller de mecánica, dije, no, ya esto lo voy a ir cambiando. Ya yo me sentía hasta mal
sabiendo que vertir aceite a la tierra hace daño y que yo lo virtiera, botar una basura, que no reciclara. Los principios míos no me permitían, no lo sé, no lo de la permacultura, los míos no me permitían a mí hacer esas cosas, ¿te entiendes? Y voy a hacer una cosa que realmente demuestre que me sensibilicé con los conocimientos que adquirí y vamos a hacer algo con el medio ambiente. Yo sé que una golondrina no hace primavera y se lo digo a todo el mundo, pero bueno, un granito de arena forma parte del desierto y yo quiero ser ese granito de arena, ¿te entiendes? Entonces empecé. Y cuando empecé dije, voy a hacer una planta de fregado. Cuando tú dices una planta de fregado, se lo dices a un permacultor que lo que quiere es el ahorro del agua, la no contaminación del agua, un uso racional del agua. La misma profesora de la Fundación Cari Cruz, ella puso el grito en el cielo. Y entonces dije, yo estoy haciendo una planta de fregado, pero la planta de fregado que estoy haciendo yo, los principios son para demostrar que tú puedes hacer un negocio donde tú utilices un recurso y donde tú ese recurso lo hagas lo más racional posible y que lo contamines lo menos posible. Y cuando lo vayas a incorporar al río, al mar, a donde tú lo vayas a incorporar, lo incorporas de una forma limpia. Y entonces ese principio yo lo quería aplicar, pero lo quería aplicar a los extremos. Fue precisamente en ese momento cuando decidió parar la construcción de su casa y rehacer los planos para dar forma a lo que tenía en su cabeza. ¿Qué hice? Un sistema de captación. Todos los cubanos tienen un área de captación de agua de lluvia que no la utilizan, que son los techos, son los pisos, son las cosas donde cae el agua, que no se infiltra, tú puedes captar agua de lluvia. Los cubanos antiguos hacían las casas con un sistema de captación y tenían un aljibe. Entonces ese sistema de captación de agua de lluvia te ahorra miles en una casa, porque en una comunidad te ahorra millones de litros de agua y te está ahorrando millones de litros de petróleo y está dejando de emitir a la atmósfera millones de toneladas de gases contaminantes. Y todas esas cosas la gente las sabe, pero no tienen la necesidad y no paran el hijo macho, como digo yo. Luego hizo las diferentes instalaciones hidrosanitarias para separar las aguas grises de las aguas albañales. Las primeras se pueden reutilizar con el filtro. Las segundas necesitan otro tratamiento que no está incluido en el diseño de Ernesto. También construyó una cisterna de 5 metros cúbicos para almacenar el agua. Las aguas grises entran por un sistema de trampas de grasa, donde le quito la grasa y los sólidos. La grasa, te estoy hablando de la grasa de jabón como tal, la del detergente que flota, la del mismo fregado, la del lavadero. Esas aguas pasan a una trampa de grasa. Y algún sólido que también se va por ahí, alguna basurita, un poco de materia orgánica que se va y van a una trampa de grasa. De esa trampa de grasa, esa otra agua pasa a un sistema de alcantarillado que viene por todo el sistema de alcantarilla, pasa a la otra trampa de grasa que ya está conectada con el negocio de la fregadora, que es una trampa de grasa más grande, pero si queda algo, y si no queda, ayuda a esa agua que no está tan sucia como el agua del fregador de los carros, que está más limpia, ayuda a que circule el agua que está en la trampa de grasa, y al inyectarle agua limpia, ayuda a limpiar un poco ya esa agua que está turbia ahí, ya la empuja hacia el filtro. Y el filtro es el que lleva su función, que es el que coge esa agua que no tiene ni grasa ni sólido, pero no está tan limpia, y empieza a filtrarla. Y al final del filtro va a la cisterna, que ya el agua te sale limpia, no potable, no se lo aclara a todo el mundo, agua para tomar, es agua limpia, que la estoy utilizando para el fregado de los carros, para el riego. Estaban haciendo así el sistema La Ecológica, que no es más que toda la casa de Ernesto en función de una nueva relación con el medio ambiente. En el diseño original también estaban contemplados un molino de viento, un panel solar y un huerto. Las dos primeras cosas requieren una inversión monetaria que aún no ha hecho, pero que tiene en mente. Sin embargo, el huerto ya es una realidad. Está dispuesto, les cuento, en forma de terraza a un costado de la vivienda y utiliza agua de un pozo que se construyó para aprovechar un pequeño manantial que se encuentra en este propio terreno. Cuando se recicla más agua de la que se consume en la fregadora, se utiliza para regar los frutales, específicamente un sembrado de plátanos que actúa como filtro natural. Ya teníamos medio que preparada la tierra y teníamos idea porque surgimos y dijimos, bueno, tenemos que sembrar porque tenemos
tierra y no podemos desaprovecharla. Y además ya nosotros tenemos patio y tenemos muchos árboles frutales, pero bueno, siempre deseamos tener hortalizas, que es algo que es un ciclo corto y aquí se dificulta bastante obtenerlas, además del precio. Y entonces, ¿qué sucedió con el curso de permacultura? A partir de estudios y de las cosas que dio en el curso, creamos entonces los canteros con el sistema que hoy tiene. Y eso de alguna manera, bueno, sí, ayudó. Realmente yo digo que yo soy dichosa, yo se lo digo a la gente de mi trabajo cuando hablo con ellos así, porque es que yo digo, el lugar que vivo, la tranquilidad, está rodeada de naturaleza, que además yo adoro la naturaleza, adoro el medio ambiente, me encantan la siembra, me encanta la tierra. Ver el fruto del trabajo de la agricultura es algo, por favor, porque poder comer vegetales, hortalizas, así acabados de coger, sembrados por ti, es algo maravilloso. Yo creo que ese placer pocas personas lo sienten porque nada, todo el mundo no tiene la posibilidad de poder sembrar, además sin echarle químico, todo natural. Y hemos logrado bastante cositas, hemos sembrado muchas cosas y la hemos disfrutado realmente. Antes de que Ernesto ideara el proyecto de la ecológica, pagaba entre 3 y 5 pesos cubanos a Aguas de La Habana por el consumo doméstico. Después, cuando su negocio comenzó a funcionar, siguió pagando exactamente lo mismo. Con el tiempo fueron a verlo los inspectores integrales. El trabajo por cuenta propia se rige por el decreto ley número 356, emitido por el Ministerio de Finanzas y Precios en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, ante determinadas circunstancias, como la escasez de agua, el Consejo de la Administración Provincial de La Habana emite acuerdos que afectan al sector privado y que están dirigidos a mitigar la situación. Las fregadoras son consideradas altas consumidoras de este recurso y Cuba, en el último quinquenio, ha atravesado algunos de los periodos de sequía más críticos de su historia. Fue entonces que a finales de 2015 a la ecológica y a otras fregadoras la cerraron. De nada sirvió que Ernesto explicara que su planta se nutría del agua de lluvia y en su ausencia del agua que usaban para lavar, fregar y bañarse. Un mes más tarde ganó Ernesto la reclamación y solo entonces pudo volver a funcionar. Después hasta los mismos inspectores de acueducto me obligaron a hacer un contrato con acueducto que tengo que tener un nivel de agua potable para decir, está bien, perfecto. Esto que es la locura del siglo, ¿te entiendes? Yo digo que yo no utilizo agua potable y le demuestro que no utilizo agua potable, pero tengo la obligación, como tengo una fregadora, de tener un contrato con acueducto y estoy autorizado a gastar un volumen de agua que lo tengo que pagar de agua potable. Si no tienes un contrato con acueducto no puedes tener una fregadora. Y está por una resolución que por ahí la guardé porque me la entregó trabajo. En vez de cogerle aquí y decirme, cargarme, ponerme y a lavarme, ¿tú entiendes? Coño, mira lo que inventó, por dónde han entrado agua coco. No, al contrario, es una cantidad de inspectores para ir ahí de la empresa eléctrica, porque tú vas a estar, a ver, tú tienes de la empresa eléctrica, de acueducto, de trabajo, de CISMA. La gente de CISMA realmente se quedaban asombrados con esto porque esto no lo habían visto en ningún lado. Entonces dijeron, no, tú tienes condiciones para tener una licencia ambiental. Y de hecho saca la licencia ambiental, pero cuando voy a trabajar me dice, tú no llevas licencia ambiental. Entonces yo voy a sacar la licencia ambiental porque realmente tengo todas las condiciones. Pero cuando vas a solicitar la licencia ambiental lleva una cantidad de requisitos que no están adaptados para los trabajadores por cuenta propia. Están hechos para las industrias. Entonces lo que hice fue instruirme en todos los documentos. Casi tengo un doctorado en esto de la ONA, en planificación física, regulaciones urbanas. En cierto modo, le consuela saber que ha hecho una buena inversión, que su negocio es sustentable y que es muy difícil que tenga problemas con la materia prima. Otros fregadores entrevistados para este reportaje no se han planteado siquiera un método de reciclar el agua. Entre otras razones, porque con los precios que tiene hoy el servicio del lavado de un auto, se puede pagar perfectamente la tarifa por el alto volumen de litros de agua utilizados a diario. Ernesto dice que lo que hoy se paga en centavos por el agua, mañana se pagará en miles de pesos y lo sabe porque él ha sacado cuentas. Yo tenía mi negocio de la mecánica, entonces
Voy a pasar a otro negocio. Yo hice mi estudio, cogí mi carro, fui a esta fregadora. ¿Qué hacen esta gente? A ver, frégame el carro. Pagué, me fregaron el carro, vi lo que hacían. Fui a otra, vi lo que hacían. ¿Qué oferta? Tú no me haces esto, no me haces esto. Veía cómo lo hacían, cuántos carritos la gente frega, si el negocio tú ves que tiene perspectiva o no tiene perspectiva. Tú haces un estudio de factibilidad. Es factible, uno es factible poner este negocio. Entonces, tú te das cuenta, el negocio es bueno. Materias primas es agua, detergente vale 25 pesos. El OLS, que es biodegradable, perfecto. Si esto me viene como diga el dedo a mí, si tengo un detergente biodegradable, que lo que vale son 25 pesos, está liberado por todos lados, es decir, que mis dos materias primas las tengo. El agua es detergente, ya no lleva un pedazo de esponja vieja, puede ser una esponja sofisticada, un trapito, cualquier cosa, pero la materia prima fundamental está. Y dije, bueno, si la materia prima es barata, la ganancia es mayor, bueno, esto es un buen negocio, yo lo que hay que hacerlo bien hecho. Y empecé. Clientes no ha dejado de tener. Muchos de los que asisten a este lugar son locales o vienen desde Alamar, aunque también conocimos de algunos que llegan incluso desde La Habana Vieja para fregar sus automóviles. La mayoría viene por recomendaciones o porque conocen a Ernesto de sus tiempos como mecánico y además porque, lógicamente, cuando en ningún otro lugar hay agua, aquí, en la ecológica, sobra. Ernesto asegura que jamás nadie se ha quejado porque él utilice agua reciclada. No tengo que convencerle a nadie, porque primero, las personas vienen, no miran el nombre de la ecológica. Yo soy el que le hago el trabajo a las personas, le digo, no, esta es agua reciclada, le digo, estás fregando con agua reciclada, estás trabajando con él. La gente ven el agua limpia. Hay gente que ha querido hasta tomarse el agua, no, yo, no te tomes esa agua, espérate, porque esta agua, y le explico, y yo, no me jodas, mira esta agua, y yo, no tome el agua está limpia, pero no es para tomar, porque no es potable, ¿tú entiendes? El agua pudiera salir hasta potable, está en dependencia de qué tú le pones al filtro. Yo no busco el agua, yo busco el agua limpia, porque yo necesito limpiar los carros con agua limpia, ¿me entiendes? Es para lo que diseñé este filtro. Si tú quieres sacar por un filtro agua potable, ya tiene que llevarlo más carbón activado, ceolina, otro tipo de ingredientes que no es grava de distintos tamaños, como si fueran las capas de la tierra, que fue lo que diseñé, para filtrar el agua y que se salga limpia, demora menos que para que se salga potable. Aparte, hice el sistema de forma demostrativa. Cualquiera sin conocimiento ninguno, tú le enseñas, mira, entra el agua por aquí, mira que hay por aquí, esta es la trampa de grasa, aquí se quedan los sólidos, se quita la grasa, de aquí pasa el filtro, y el filtro, mira cómo cae el agüita por aquí y mira cómo sale por allá. Tiene un tubito donde yo le digo, mira, pon la manito aquí y el agua sale limpia. Las grasas residuales se utilizan para atomizar y proteger las partes mecánicas e inferiores de los autos. Cuando tiene más de las que va a utilizar en su negocio, se las entrega a una empresa que está frente a su casa, Pesca Caribe. Este centro tiene un convenio de recuperación de grasas con la Unión Cuba Petróleo. Para Ernesto, la permacultura es un estilo de vida y un punto de no retorno que ha mejorado su vida y la de su familia. Los ha vuelto más conscientes de todo lo que la naturaleza les brinda y eso entraña un compromiso mayor. De todo lo que Ernesto nos dijo, una de las cosas que más llamó nuestra atención fue el hecho de que, como ser humano abierto a esta nueva manera de coexistencia con la naturaleza, siente que su responsabilidad es hacer algo por devolver al medio ambiente los recursos utilizados en una forma que no altere el ecosistema en el que habita. Si cada uno de nosotros comprende que una pequeña acción puede hacer una gran diferencia, o como se dice en permacultura, hacer el mínimo cambio para lograr el máximo efecto, estaremos ayudando a cerrar el ciclo que se inicia cuando utilizamos algún recurso natural. No es necesario, y eso se los puedo asegurar, vivir en una finca o en el campo para sembrar nuestros propios alimentos. A veces no tenemos que diseñar un sistema tan complejo como la ecológica de Ernesto. El punto de transición puede ser que la próxima lluvia pongamos todos nuestros recipientes a recolectar el agua destilada que nos cae gratuitamente del cielo. Agua que cae del cielo, borra mi desconsuelo. Recuerda que este trabajo es parte de una serie sobre emprendimientos en La Habana, que tiene dinámicas de producción amigables con el medio ambiente.
Si ya has consumido algunos de nuestros podcasts, sabes que además de colgar los audios en nuestra página web www.periodismodebarrio.org, también tenemos un canal en iTunes y en SoundCloud, donde está todo el material que hemos producido y que puedes descargar en tu móvil para escucharlo en la casa, mientras viajas o en tu tiempo libre. Gracias por escuchar.